de las modalidades, procedimientos y directrices para la adaptación. Como siempre, voy a empezar con unas reglas básicas de convivencia, simplemente para recordarles, por favor, mantener su micrófono apagado. Durante la presentación, si tienen preguntas, pueden utilizar el chat, así vamos recopilando preguntas por ahí y las podemos hacer en el momento que se abra el espacio para responderlas. Después de cada, como siempre, va una ronda primero de presentación y luego ese espacio dispuesto para las preguntas por parte de ustedes. Si necesitan hablar, como siempre, pues ya saben, levantar su mano virtualmente, ahí tienen el botoncito para levantar la mano y cuando vayan a hablar, por favor, identificar con su nombre, su país y su organización. Paulo, yo por algún motivo creo que no estoy viendo la presentación. Ahora sí ya. Ahora sí ya. Los objetivos entonces de la sesión para hoy. Entonces ya saben que estamos consolidando una comunidad de práctica, entonces estos series de espacios se consolidan en ese proceso de formar una comunidad de práctica para la adaptación, donde podamos compartir esos aprendizajes, esos retos, esos elementos que cada país ha logrado construir en esa ruta hacia la comunicación de la adaptación. Y obviamente pues está todo el proceso de fortalecer esas capacidades técnicas en nuestros países para presentar información que sea clara, que sea transparente y que responda a esas modalidades, procedimientos y directrices del marco reforzado de transparencia para la adaptación. Ya tuvimos un primer espacio el 14 de febrero y ahora en este segundo espacio hicimos un pequeño cambio en la agenda para un poco para responder a esos problemas técnicos que tuvimos la sesión pasada. Entonces, si pasas a la siguiente, vamos a tener en la primera parte una recapitulación de la sesión del 14 de febrero, en donde hablaremos sobre los capítulos A, B y C de las modalidades, procedimientos y directrices para la adaptación. La idea es que hagamos algo corto, sin embargo, que sí se pueda retomar esos elementos clave de esos tres capítulos. Y esta parte, para esto tenemos a Sebastián Rodríguez de la Oficina Regional de Penuma, que nos va a estar acompañando en este recorderis de esos tres primeros capítulos. Luego de ese espacio vamos a tener otra vez unos minutos para preguntas, por eso les decía hace un rato que si tenían preguntas de la sesión pasada, pues tráiganlas otra vez porque vamos a tener un espacio ahí, vamos a ver según cómo nos vamos con el tiempo, ahí vamos viendo, pero trataríamos entonces de abordar algunas preguntas en ese espacio. Luego vamos a tener entonces la presentación de los capítulos D, E, F, H, e I de las modalidades, procedimientos y directrices y para eso tenemos el gran gusto de tener nuevamente a Pilar Bueno. Ya Pilar nos había acompañado en otra sesión y nuevamente nos acompaña ahora. Agradecemos mucho y es un gusto, un honor tenerla con nosotros. Aprovecharemos al máximo ese gran expertise que tiene Pilar y después de ese espacio entonces vamos a tener nuevamente un intercambio de opiniones, preguntas y respuestas. La idea es que ahí entonces podamos abordar también sus inquietudes relacionadas con las secciones que tienen que ver más con el seguimiento de la adaptación. Al final, como siempre, cerramos con la encuesta de satisfacción y cerramos el evento por el día de hoy. Esperamos entonces que tengamos tiempo suficiente también para escucharlos. Y creo que nos vamos sin más preámbulos. Empecemos con la encuesta. Vamos a arrancar, como siempre, con una encuesta para saber que están ahí, que están participando. Entonces, por favor, vayan a www.menti.com y pueden introducir el código que aparece en pantalla, que es el 2585-3481. Lo voy a escribir aquí en el chat. Vayan ingresando y
Con eso vamos haciendo un pequeño calentamiento y aquí vamos a hacer un rompehielo para que empecemos antes de entrar en materia. También pueden utilizar el código QR. Entonces, Paulo, por favor, eso, ahí ya estamos viendo. Vayan ingresando y le dan el like ahí como están viendo. Con eso sabemos que están conectados. Por ahora tenemos 12 personas. Y ahí sí podemos ir viendo los... Eso. Entonces, ahora sí, ¿desde dónde nos acompañan hoy? Vamos viendo ahí sus respuestas. Lo vemos ahí poco a poco, 7 personas. Ya vamos 11. Ahí vemos desde todas las regiones que nos acompañan. Tenemos bastante representatividad de varios países de nuestra región. Vamos por ahí, Centroamérica, parece que tenemos más. Si quieres, continuamos a la siguiente. Bueno, ahora quisimos tener una pregunta un poquito diferente para romper hielo. ¿Desde dónde trabajan? ¿Desde dónde se conectan? ¿Están trabajando desde la casa o tal vez desde la oficina o tal vez están en un coworking o desde varios lugares o desde donde pueden estar conectándose o será tal vez un secreto? Ah, bueno, es para uno, es un secreto. La mayoría está desde la oficina. Desde la oficina y desde la casa están la mayoría conectados y para uno es un secreto, o sea que nos deja con la inquietud desde dónde trabaja. Seguramente esperamos que sea desde un lugar que sea bien inspirador. Bueno, yo creo que esa era nuestra última pregunta, ¿cierto? Perfecto, muchísimas gracias por responder, por estar conectados y yo creo que para aprovechar al máximo el tiempo voy a darle la palabra de una vez a Sebastián. Sebastián, adelante, el piso es tuyo para que nos hagas esa recapitulación de los capítulos A, B y C de las modalidades, procedimientos y directrices. Sebastián, te dejo entonces, el piso es tuyo. Hola Sandra, buenos días a todos. Dale, muchas gracias. Ya voy a proyectar mi pantalla para mostrar la presentación. Sebastián, Perdón. todavía no la vemos en modo presentación, sino en el modo de presentador. Eh, Déjame ver. ahí ya. Ahí ya lo ven. ¿Sí? Sí. Listo, dale. Bueno, nuevamente, buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Rodríguez. Hago parte del equipo de Ambición Climática y Transparencia de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de PNUMA, Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y tal y como indicó Sandra, mi presentación está orientada a hacer una recapitulación sobre los elementos de reporte A, B y C
que tuvimos hace 2 semanas y bueno, que desafortunadamente tuvimos algunos problemas de conectividad, entonces la idea es retomar estos elementos, resaltar lo más importante y resolver cualquier duda o pregunta que puedan tener. Entonces, esto simplemente es para mostrarles los elementos de reporte en los que nos vamos a enfocar. La sección A, orientada a circunstancias nacionales, arreglos de implementación y marcos políticos y regulatorios. La sección B, orientada a describir los impactos, riesgos y vulnerabilidades según correspondan. Y la sección C, a las prioridades de adaptación y las barreras. La sección A y B está más orientada hacia dar como un contexto inicial y como un perfil de los países en los que se identifican los principales riesgos y vulnerabilidades. Y la sección C y D, de la que nos va a hablar Pilar, más orientadas a cómo, digamos, se definen esas prioridades y esos objetivos y cómo se decide, digamos, implementar esas prioridades. Entonces, bueno, con respecto al elemento de reporte A, básicamente se divide en tres Sebastián, grandes. discúlpame, te interrumpo. Creo que tienes que darle duplicar en tu presentación porque estamos viendo como abajo como unos subtítulos que están A ver, apareciendo. déjame Entonces ver. creo que debes darle duplicar. Espérame un segundo. Bueno, ¿ahí la ven sin los subtítulos o siguen viendo subtítulos? No, ahí siguen saliendo. Perdón, no estoy familiarizado con... Sebastián, también se pueden bloquear los subtítulos en la parte de arriba que dice más, donde uno pone también grabar. Abajo hay una parte que dice idioma y voz. Y ahí dice activar o desactivar subtítulos. No creo, no estoy pudiendo no estoy pudiendo bloquear los subtítulos. No, perdón, no sé cómo realmente bloquear los subtítulos en la presentación. Al principio me salió cómo podía activarlos y ahora no me salen más. Eh, Ah, bueno, lo que puedes hacer es, o sea, en esa parte donde mismo pones, hay tres puntitos que están al lado de la parte que dice cámara arriba. Y esos tres puntitos se despliega donde dice grabar, donde dice información, y ahí dice idioma y voz. Dios, perdón por estos temas de... No sé si lo logras, que está, son esos iconos que están arriba al lado de cámara, está entre aplicaciones y Sí, cámara. sí. De ahí salen los tres y dice más, y ahí abajo dice idioma y voz. Yo creo que ya. A ver, Ya, intentemos. intentemos. Si no seguimos, nomás no hay problema. Ustedes me dicen si siguen saliendo los subtítulos. Sí, ahí siguen saliendo. Eh, bueno, le puse desactivar los subtítulos, pero me siguen saliendo. Bueno, nada, para no perder más tiempo con esto, disculpas por estos temas técnicos, pero bueno, avancemos con la presentación. Entonces, bueno, básicamente los elementos de reporte A en lo que se buscan los BTRs es que aborden tres temas principales. Uno, las circunstancias nacionales, que son eh, básicamente esas circunstancias relevantes para la implementación de acciones en adaptación.
y esto incluye las características biogeofísicas del país, la demografía, la economía, la infraestructura y la información sobre la capacidad adaptativa. Ya lo veremos más en detalle. Luego, los arreglos institucionales y de gobernanza que están establecidos en el país para, por ejemplo, evaluar los impactos y los riesgos del cambio climático a nivel local y sectorial, para promover procesos de toma de decisión relacionados a la planificación y la coordinación de acciones de adaptación, para abordar cuestiones transversales, incluyendo género, justicia social, participación ciudadana, ajustar prioridades y actividades a nivel local, regional o nacional, realizar procesos de consulta, hacer seguimiento, evaluación y presentación de informes. Y finalmente, los marcos regulatorios y de política que de alguna forma soportan sí, como le dan ese soporte a los procesos de planificación e implementación de las acciones de adaptación, ya sea a nivel nacional, sectorial y local, y esto pues incluye leyes, proyectos de leyes, decretos o cualquier otro instrumento político y regulatorio que sean relevantes para el proceso de la adaptación. Bueno, y entonces, para las circunstancias nacionales, les mencionaba que eran 5 grandes categorías. Esto es simplemente para resumir, digamos, qué información incluye cada una de esas. Las características biogeofísicas, perdón, es básicamente describir cuál es el contexto geográfico y ambiental del país, ¿no? De forma generalizada, el clima, los ecosistemas presentes, la distribución del uso de la tierra, los recursos que hay disponibles y la exposición a desastres naturales. En cuanto a la demografía, pues es describir las características de la población del país, el tamaño poblacional, la distribución, el nivel de educación, los principales medios de vida, las culturas presentes, las tendencias futuras en la variación poblacional y las disparidades que puedan existir entre diferentes grupos, ya sean regionales, étnicos, culturales o de género. En economía, pues las características de la economía nacional, el tamaño económico, las tasas de crecimiento de los diferentes sectores, quizás los más representativos, las tendencias futuras, las diferencias que existen entre las economías regionales, las economías rurales y urbanas y los objetivos de desarrollo relacionados con la economía. Luego tenemos infraestructura, que es básicamente describir cuál es la infraestructura que existe para los diferentes sectores y los riesgos asociados a esas infraestructuras. Y finalmente, la información sobre capacidad adaptativa. Entonces, ¿cuál, digamos, es la capacidad que tienen las instituciones o los sistemas socioeconómicos para adaptarse a los impactos, riesgos y vulnerabilidades del cambio climático y los recursos y opciones de adaptación que hay disponibles para hacer, digamos, esa adaptación en los diferentes sectores? Y como a manera de resumen, pues el objetivo principal de las circunstancias nacionales es básicamente describir una línea de base que nos ayude a entender, uno, cómo la situación sobre el terreno o cómo la situación en el país contribuye a la vulnerabilidad climática, o sea, cuáles son, digamos, esas condiciones de vulnerabilidad preexistentes que pueden exacerbar los riesgos y vulnerabilidades del cambio climático. Y dos, por qué los países están priorizando algunas zonas geográficas o algunos sectores o algunos enfoques de la adaptación. Entonces, la idea es que cuando se describan las circunstancias nacionales, al final puede haber un entendimiento claro, digamos, de estos temas. Y aquí, como manera de recomendaciones, pues incluir tablas, mapas o infografías pueden ser muy útiles para presentar la información y que sea, digamos, legible y organizada. La información también puede ser presentada a través de datos cuantitativos y cualitativos. Habitualmente se pueden incorporar referencias a documentos nacionales o documentos ad hoc que sean relevantes. Y bueno, las circunstancias nacionales son un elemento común de todos los instrumentos de presentación de los informes. Entonces aquí sí es importante como mantener una coherencia con los informes anteriores, ¿no? Y también resaltar que esta información básicamente pues ya está disponible
en otros instrumentos de reporte como las comunicaciones nacionales. Entonces, aquí en los BTRs es casi que hacer como un resumen de esa información que ya han presentado los países, resaltar cualquier cambio que hayan habido, pero es importante que haya, digamos, como esa coherencia con informes que se hayan presentado anteriormente. En la sección de arreglos institucionales, pues básicamente la idea es proveer información acerca de cuáles son los acuerdos que existen entre los actores gubernamentales y los no gubernamentales, perdón, para facilitar o implementar los diferentes aspectos que supone la planificación de la adaptación y cómo se distribuye, perdón, esa responsabilidad entre los diferentes actores. Entonces aquí vale la pena resaltar qué canales de comunicación existen, qué comités interministeriales o intersectoriales están establecidos para promover los procesos de toma de decisión, si existen o no foros de consulta con actores clave y acuerdos para hacer ese intercambio de datos o ese intercambio de información para la elaboración de los reportes. También resaltar cuáles son los niveles de gobierno que son responsables de la planificación y la implementación de la adaptación y dónde comienzan y terminan esos mandatos. Un área específica, digamos, que se recomienda reportar en los BTRs es la forma en que los países o los arreglos institucionales que han establecido los países para la presentación de los informes en materia de adaptación. Y pues estos arreglos institucionales pueden variar entre los países dependiendo de las circunstancias nacionales, las prioridades de acción y las demandas de información que puedan requerir las diferentes partes interesadas. Entonces, a manera de recomendación, bueno, hay países en los que esa estructura organizacional puede ser una sola estructura organizacional la que depende de todo, digamos, como que todo está centralizado en una misma institución y hay países en los que esa responsabilidad puede estar distribuida en diferentes instituciones. Entonces, aquí se recomienda que para hacer esa descripción se pueden, digamos, tener en cuenta 5 componentes principales. Uno, cuáles son los mandatos organizacionales de esas diferentes instituciones que pueden participar o de esa institución, digamos, encargada de hacer los reportes. ¿Cuál es el expertise técnico que tienen esas diferentes instituciones? ¿Cómo se hace el flujo de datos? ¿Y qué sistemas de coordinación, herramientas o manejos de datos están en los países para facilitar ese procesamiento y esa sistematización? Y último, cómo, digamos, se garantiza la participación de diferentes actores clave. Y bueno, al igual que en las circunstancias nacionales, la narrativa de los arreglos institucionales puede ser muy consistente con información, con informes anteriores. Y una recomendación es que si han habido cambios, pues simplemente se cite los arreglos institucionales que ya se han venido reportando y sobre eso se identifiquen cuáles han sido los cambios. Y en materia de marcos regulatorios y políticos, pues es simplemente mencionar cuáles son los marcos legales y políticos que dan soporte, digamos, al proceso de planificación e implementación de la adaptación y cuáles son esas normas o instrumentos vigentes que facilitan esa planificación y esa implementación. Por marcos legales y políticos podemos entender cuáles son las estructuras de gobernanza y esos acuerdos institucionales y por normas vigentes, pues digamos cuáles son esos instrumentos de planificación que empujan los procesos de adaptación en el país y en estos incluye, por ejemplo, los planes nacionales de adaptación, las políticas de cambio climático, las leyes de cambio climático, etcétera. Y para esto, pues se recomienda, digamos, presentarlo de forma cronológica, como está en muchas comunicaciones de adaptación, en las que se va mostrando cómo ha ido evolucionando, digamos, ese marco político y legal y cómo se han ido estableciendo esos diferentes normas e instrumentos vigentes. Listo, eso sería el elemento de reporte A. Ahora el elemento de reporte B, que hace referencia a los impactos, riesgos y vulnerabilidades. Entonces, en este caso,
la información se puede dividir en dos grandes secciones. Por un lado, cuáles son las tendencias climáticas, los impactos y las vulnerabilidades a los que se enfrentan los países, tanto en el presente como en el futuro. Y luego, cuáles son las metodologías y las herramientas que usan los países para realizar esas evaluaciones y esas estimaciones de impactos, riesgos y vulnerabilidades. Para las tendencias climáticas, los impactos y vulnerabilidades es importante, digamos, incluir dos elementos, idealmente. Uno, pues las tendencias y los peligros climáticos actuales y proyectados. Y por otro lado, los impactos observados y potenciales, ya sea a nivel nacional o sectorial. Y en ambos casos se recomienda utilizar una escala de tiempo definido, por ejemplo, presente y observado, en este caso 1991 al 2020, o futuro proyectado. Adicionalmente, cuando se usa un enfoque futuro proyectado, pues se recomienda que los escenarios se describan en términos de concentraciones de gases de efecto invernadero, temperatura media global o los escenarios de emisiones del IPCC, ¿no? Y para las metodologías y herramientas utilizadas, pues es básicamente describir cuáles son los enfoques, las metodologías y las herramientas que están utilizando los países para generar esa información relacionada con el cambio climático y los impactos, describir cuáles son las incertidumbres, digamos, de esos modelos y cuáles son los desafíos que también tienen los países en la misma aplicación de estas metodologías. Y aquí es muy importante describir claramente cómo y de dónde proviene la información sobre los cambios, impactos y vulnerabilidades, tanto pasados, presentes y como proyectados, y también hacer una descripción, digamos, muy transparente de esa incertidumbre inherente a los modelos y también de los desafíos que se pueden enfrentar. Y bueno, acá es importante tener en cuenta que los países pueden reportar con base en impactos, riesgos o vulnerabilidades o en un conjunto de los tres. A pesar de que, digamos, estas tres definiciones pueden parecer similares, cada uno responde a un marco conceptual específico y por eso depende de los países elegir o los países tienen la libertad de elegir sobre qué quieren reportar. Y bueno, ahí en la diapositiva incluí una definición, digamos, generalizada sobre qué son impactos, qué son riesgos y qué son vulnerabilidades. Y la idea es que esos impactos, riesgos y vulnerabilidades se incluyan a través de diferentes representaciones, que eso va a depender de la metodología utilizada. Muchos países, por ejemplo, incluyen mapas de vulnerabilidad a nivel nacional o incluyen evaluaciones de riesgo a nivel regional y local o evaluaciones de impacto a nivel sectorial o inclusive una combinación de las tres técnicas que puede ser un mapa muy detallado en el que se muestre, por ejemplo, vulnerabilidad del sector agua en un área específica. Y en esta sección, pues se recomienda mucho utilizar mapas, porque los mapas, digamos, pueden dar bastante información y pueden, digamos, también tener en cuenta la complejidad y la heterogeneidad de los territorios y también pueden mostrar diferentes grados de impacto, riesgo y vulnerabilidad en la misma gráfica, pues dependiendo de la extensión del terreno. También pueden mostrar diferencias significativas en términos de variabilidad climática observada y proyectada. Perdón. Pero también la información se puede sintetizar en tablas o gráficas. Aquí lo importante es, independientemente de que se utilicen mapas o tablas, eh, como eso va a incluir varias fuentes y también, digamos, vacíos de información, esto que les comentaba, de, por ejemplo, eh, incertidumbre inherente a los modelos, pues entonces sí es importante como describir no solamente los niveles de riesgo y vulnerabilidad o los impactos, sino también, digamos, qué fuentes se usaron, cuáles fueron los modelos,
qué supuestos se tuvieron en cuenta para hacer la descripción de los conceptos y pues identificar claramente las incertidumbres, ¿no? Listo. Y finalmente para el elemento de reporte C, que es básicamente describir cuáles son las prioridades internas del país, cuál ha sido el progreso hacia esas prioridades y cuáles son los desafíos y brechas de la adaptación. Entonces, por prioridades o áreas prioritarias, eh, pueden tenerse como áreas ampliamente definibles que han sido identificadas ya en procesos de planificación de la adaptación y estas pueden ser priorizadas, digamos, a través de su nivel de vulnerabilidad al cambio climático, su importancia estratégica para el país, puede ser importancia económica, puede ser una mezcla de las anteriores o puede ser simplemente porque es un área estratégica que va a permitir facilitar procesos de la adaptación. Y por áreas prioritarias podemos entender, por ejemplo, sectores económicos, que es usualmente, digamos, la forma en la que los países priorizan sus áreas prioritarias. Muchos de los planes nacionales de adaptación en América Latina y el Caribe están, digamos, elaborados a partir de la identificación de sectores prioritarios. Sin embargo, también se pueden priorizar áreas políticas, por ejemplo, que algún país decida que la reducción de riesgo de desastres es un área prioritaria para ellos, o por ejemplo, hacer acciones encaminadas hacia el alivio de la pobreza o la equidad de género, etcétera. También pueden ser regiones específicas, por ejemplo, ciudades, tipos de regiones, ecosistemas, como selvas tropicales, humedales, arrecifes de coral, y bueno, esto va a depender claramente de las circunstancias nacionales del país, de sus prioridades y de las vulnerabilidades, impactos y riesgos a los que están enfrentados. Em, el área prioritaria, pues, bueno, aquí esto se repite, simplemente es mencionar, digamos, cómo se pueden clasificar esas áreas, pero también importante mencionar que no tienen que ser necesariamente, digamos, áreas geográficas o prioridades políticas o sectores económicos, sino que también pueden ser temas transversales, como por ejemplo fortalecimiento de capacidades institucionales, fortalecimiento de servicios de información climática, movilización de recursos financieros o fortalecer, digamos, la conciencia y el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en las comunidades. Y bueno, estas prioridades usualmente ya están identificadas en instrumentos de planificación, porque digamos, el primer paso o un paso clave para desarrollar una estrategia de adaptación es identificar, digamos, cuáles son las prioridades. Y por lo tanto, esto puede implicar que los países ya tienen estas prioridades identificadas en diferentes instrumentos de planificación, como lo son las contribuciones determinadas a nivel nacional, los planes de adaptación, los planes de desarrollo, planes sectoriales, planes locales, etcétera. Y bueno, también, digamos, en algunos casos los países han identificado estas prioridades en leyes, en estrategias y en políticas. Y obviamente esos instrumentos también, la idea es que vayan siendo actualizados, por ejemplo, las contribuciones determinadas a nivel nacional cada 5 años. Entonces es importante reportar, digamos, cuáles son esos cambios en las prioridades y por qué se dieron, ¿no? Em, y bueno, y un enfoque, digamos, más integral para informar esas prioridades es concentrarnos en el contexto de por qué realmente son prioritarias. Entonces aquí es importante que los países, o idealmente que los países proporcionen información de no solamente describir cuáles son las áreas prioritarias en cuestión, sino también cuál es esa visión, objetivos, metas y resultados deseados dentro de esas áreas prioritarias. También describir por qué se seleccionaron,
cómo se seleccionaron, cuáles fueron los métodos o mecanismos o procesos para hacer esa priorización y finalmente cómo y cuándo se actualizarán esas prioridades. Entonces, como mencionaba, la idea es que los planes nacionales de adaptación, por ejemplo, sean documentos vivos que se van actualizando reiterativamente a medida que se avanza, digamos, en el proceso de construcción de resiliencia. Entonces, aquí es importante mencionar cómo, digamos, se espera hacer esa reevaluación de prioridades y cada cuánto tiempo se espera realizarlo. Y finalmente, pues los desafíos y brechas es simplemente incluir en el reporte cuáles son las principales barreras que enfrentan los países en sus procesos de planificación de la adaptación. Estas pueden ser barreras financieras, barreras técnicas, operativas, institucionales, de coordinación, y normalmente esto se identifica a través de un análisis de barreras que ya, digamos, los países es posible que previamente los hayan hecho para la elaboración de sus instrumentos de planificación o para la identificación de esas mismas prioridades. Y pues esos análisis de barrera usualmente se hacen a través de la participación de expertos o partes interesadas, a través, digamos, de consultas públicas a nivel nacional o a nivel de las instituciones. Entonces aquí es muy importante como también describir cuál es la metodología que se utilizó para hacer ese análisis de barrera y para identificar las barreras específicas. Y bueno, y aquí, como ya lo mencionaba, usualmente esos análisis ya están hechos, ya están identificados en esos instrumentos de planificación, entonces los países pueden simplemente tomar la información a partir de eso, inclusive para los análisis, estas evaluaciones de necesidades de tecnología, etcétera. Entonces ya hay recursos disponibles que los países pueden utilizar para, digamos, tener en cuenta esta sección. Y bueno, eso sería mi presentación, mi recapitulación. Eh, Muchas gracias, Sebastián, por tu presentación y por esta recapitulación. Me presento, no me presenté anteriormente, soy Pablo Cornejo, coordinador de la Red Latinoamericana, no, la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe Hispanohablante. Sandra tuvo que retirarse, así que yo voy a tomar el guiar esta reunión. Muchas gracias, Sebastián, por esta recapitulación. Tenemos una pregunta ya de Pablo Casa de Ecuador que nos dice algún ejemplo o cómo vincular las prioridades y barreras de adaptación al capítulo de financiamiento requerido de los BTR. Hola Pablo, listo. Em, claro, es que cuando en el momento, por ejemplo, en el elemento C, en el que se definen también las barreras, ahí se puede hacer un análisis o una descripción más detallada de cuáles son, digamos, esas barreras financieras que enfrentan los países para abordar sus prioridades en adaptación. Entonces, la idea de estos elementos de reporte es que haya también como una comunicación entre la información que se presenta y que haya como una coherencia, digamos, o una narrativa entre lo que se va presentando en los diferentes elementos. Entonces, si tú en el elemento B definiste cuáles son las prioridades para la adaptación, y luego en el elemento C retomas cuáles son esas barreras y lo vinculas con esas prioridades, ahí puedes tener un análisis mucho más detallado de cómo, digamos, a pesar de que ya se tienen identificadas las prioridades en adaptación, siguen existiendo barreras, digamos, financieras que quizás retrasan o perjudican o que son, digamos, un requerimiento necesario para poder incluir esas prioridades. Entonces yo creo que aquí lo importante es mantener como esa narrativa entre los diferentes elementos, como si tú cuando empiezas a leerlo lo ves viendo como una historia, digamos, aquí mencionándolo como informalmente, pero que haya como esa comunicación entre la información que se presenta y que haya también como esa coherencia.
Entonces, no sé si con eso respondo tu pregunta. Gracias, Sebastián. El tema súper importante, como mencionaba Sebastián, es poder también tener una coherencia entre la información que se está presentando y para mantener una coherencia es súper importante poder establecer los controles de calidad pertinentes. Entonces ahí también un gran desafío para todos es poder tener estos controles de calidad que nos permitan verificar la información y comparar la información entre los diferentes capítulos. Eso, tenemos otro comentario de Pablo, dice, establecen la MPG dentro de un sistema, vamos a decir, un capítulo aparte, no dentro de la adaptación de alguna implementación. Eh, no sé si Sebastián quieres contestar también a eso. Déjame ver la pregunta. Y Ah, quizás algo que se me olvidó mencionar que puede complementar la presentación, la respuesta anterior, es que, por ejemplo, cuando tú defines las prioridades, hay total flexibilidad de la forma en la que se presenta la información. Entonces, en el momento de tú incluir prioridades de adaptación, si ya hay una estimación económica, inclusive eso lo podrías presentar dentro de esa misma tabla y luego retomarlo dentro de las barreras. Entonces, simplemente como que se me vino ese ejemplo a la cabeza de algo que se podría hacer, pero pues claramente eso va a depender de la información que esté disponible en cada uno de los países, ¿no? Y también hacer como esa aclaración de que existe esta flexibilidad y también todo lo que hablamos es como una forma ideal de presentar la información, pero la verdad es que los países pueden presentar la información dependiendo de su propia capacidad instalada. Aquí la idea no es ponerle más trabajo a los países, digamos, sino ayudarlos a organizar la información en un formato que sea más sencillo de reporte, pero pues, digamos, reportar lo que hay disponible. Ahora, los MP establecen pérdidas y daños. Bueno, Pablo, el tema de pérdidas y daños sí se incluye en los BTRs, pero hay una sección específica para eso que vamos a tener un taller. De una vez hago la invitación, más o menos como en abril, vamos a tener un taller virtual que va a abordar específicamente el tema de daños y pérdidas, que es la sección B de los BTRs. Y ahí pues la idea es que los países, digamos, empiezan a hacer ese reporte de esa información, las metodologías, etcétera. Entonces, eh, digamos que no hace parte, digamos, o sea, daños y pérdidas, digamos, como que se ve como un concepto de pasión, no es lo mismo, pero en los BTR sí se retoma, pero en un capítulo específico. Así que nada, te esperamos en ese taller virtual, Pablo, para hablar un poco más de esto. muchas gracias, Sebastián. Ahí yo haría un comentario, que Pablo igual tiene razón en que muchas veces, o sea, Pablo y Sebastián tienen razón en que muchas veces el tema de pérdida de daño se entiende como fuera del concepto de adaptación. Ahora, hay que tener ojo porque, en mi opinión, y esto es una opinión súper personal, aparte de la MPG están las orientaciones para la aplicación de las MPGs. Y ahí en ese documento hay una propuesta de índice de cómo armar los BTR. Y ahí efectivamente pérdida de daño está dentro de adaptación. Si bien esbozo, que le llaman esbozo para el BTR, la decisión dice que se alienta a las partes a utilizar ese esbozo. Yo sugeriría, que los países avanzaran en aplicarlo, porque hay un tema súper importante que es la comparabilidad entre los diferentes documentos. Entonces, también para no afectar la comparabilidad, la idea es que la convención te propone este esbozo para que todos los documentos tengan la misma estructura y sean compatibles entre ellos y comparables. Eso. Hay una pregunta más. Con eso yo cerraría esta parte para dar paso a la siguiente. Dice, no sé si Sebastián quiere darle respuesta a eso. Sí, claro, Pablo. Rolando, mira, como mencionaba en la presentación, hay temas como, por ejemplo, circunstancias nacionales, arreglos de implementación, prioridades,
que los países ya han venido reportando en otros instrumentos de reporte, como por ejemplo las comunicaciones nacionales o las comunicaciones en adaptación. Entonces sí es importante que haya una coherencia entre lo que ya se ha venido reportando en otros informes y en lo que se reporta en los BTRs. Entonces yo creo que un ejercicio que puede ayudar mucho a los países es precisamente retomar esa información, retomar esos informes y ver qué cambios han habido, ya sea en las circunstancias nacionales, si han habido nuevos arreglos de implementación, si han cambiado las prioridades, si se actualizó el NAP, etcétera. Y con base a eso, entonces, en los BTRs, describir cuáles han sido los cambios, ¿no? O sea, retomar la información, resaltar cuáles han sido los cambios, pero sí muy importante que haya esa coherencia. Y también es como una invitación a que estos reportes en realidad no son reportes de cero. O sea, la idea no es empezar a escribir un reporte de cero y empezar a buscar información como loco por todos lados, sino que esto ya son, al menos estos tres elementos, esto ya es una información de línea base que los países han venido trabajando y en los que han venido avanzando. Entonces es importantísimo retomar todo eso, resaltar y reportar los cambios. Em, entonces, sí, pues, clave, la coherencia entre los Mu- diferentes instrumentos. Muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, colega. Pilar, tú tienes levantada la mano, pero aprovecho de cerrar este bloque y darte la palabra a ti, Pilar, para poder avanzar en la segunda parte de este webinario y que va a abordar el resto de secciones de de la MPG para adaptación, específicamente la sección D, la sección E, la F, la H y la I. Y como comentó Sebastián, con respecto a lo que es específico de pérdida y daño, lo estaremos viendo en un taller virtual posterior. Así que, Pilar, te doy la palabra también por si quieres comentar, al parecer, un seguimiento a esta primera sección. El piso es completamente tuyo. Gracias, Pablo, y gracias a Sebastián y a todo el equipo por la invitación. Es un gusto poder acompañarlos y acompañarlas nuevamente. Quizás muy cortito antes de comenzar la presentación de los puntos de en adelante, sí, también quería compartir un poco mi perspectiva respecto a las últimas dos preguntas. Y en ese sentido, mi primera consideración es una consideración política, que tiene que ver con los procesos de negociación y que hace mucho a cómo llegamos a los distintos documentos de la Convención, a las decisiones, y cómo lo aplicamos los países en desarrollo en consecuencia. Entonces, muy cortito, decirles, digamos que si bien la adaptación, las pérdidas y daños forman parte del capítulo de adaptación, eso es una decisión política, porque normalmente hay un conjunto de países importantes que siempre buscan invisibilizar las pérdidas y daños por toda la cuestión de compensación, de la liability compensation. Entonces, en general se trata de decidir si lo tenés que tener dentro de adaptación, y si no, no está. Entonces se transforma en un punto de negociación. Digamos, hay que reconocer que su inclusión en Katowice, los MPGs, en el capítulo 4, es una decisión política de tenerlo, porque si no, no lo lográbamos. Pero que tal como nos sucedió, y les podría dar inmensos ejemplos de tanto adaptación como de pérdidas y daños, pero yendo uno muy chiquito, en su momento, los países en desarrollo, digo, la invitación a hacer INDC hacia 2015 fue una invitación focalizada en mitigación, y todos los países en desarrollo presentamos componente de adaptación. Y eso fue un mensaje político muy, muy claro hacia la Convención y hacia todas sus partes, de que los países en desarrollo entendíamos que la adaptación eran igualmente relevantes como componente de la NDC futura y NDC en ese momento, ¿no? Entonces yo les digo esto para plantear que el hecho que un país decida sacar pérdidas y daños y visibilizarlo como un capítulo aparte, particularmente un país en desarrollo, evidencia la relevancia política de este tópico a nivel internacional y también a nivel nacional. O sea que yo no veo que afecte
Personalmente no veo que afecte la comparabilidad. Si se sigue utilizando la guía, como planteaba Paulo, algo que comparto, pues me parece que usar la guía, o sea, los MPGs en general de cualquier manera está bien. Y ahora vamos a charlar un poco sobre los elementos adicionales. O sea que no creo que una cosa contradiga a la otra. Y respecto a la segunda pregunta, no era segunda, la última pregunta que contestaron también los compañeros, quizás, digamos, la perspectiva, y con esto ya voy abriendo mi presentación, va a ser, y esto lo mencionó también Sebastián, que voy compartiendo mi pantalla, díganme si se ve, porque yo a ustedes no los veo. Sí, se ve perfecto. Y la Bueno. vemos. Vale, yo dejé de verlos, así que cualquier cosa me avisan. Pero digo, uno de los elementos primarios que tenemos que considerar cuando hablamos del ABTR, o sea, de la porción de adaptación dentro de los BTRs, tiene que ver con el segundo componente que vamos a charlar, que es justamente el solapamiento entre documentos, ¿no? Uy, esto vuela. Pero ahora voy a ir ahí. Quiero comenzar quizás por algo más introductorio para mí, pero como quizás yo estoy retomando el punto 4, necesito ese elemento, poder decir que hoy vamos a conversar, por lo menos en esta segunda parte, sobre estos 6 componentes que nos faltan de los 9 básicos, y que, tal como levantaba Sebastián, es muy importante tener en cuenta que los BTRs podemos verlo como una carga adicional, y los ABTRs en particular, o particularmente como países en desarrollo, y más los países de América Latina, que la verdad es que vienen haciendo un esfuerzo muy significativo y en la comparación con otras regiones es impresionante en lo que es la presentación en general de documentos a la convención, pero en particular de componentes de adaptación en todos esos documentos, y eso es algo también muy importante a la hora de la negociación política, como les mencioné el ejemplo de las INDC, y después de las NDC, y después, digamos, de las comunicaciones de adaptación que América Latina ha venido liderando, digamos, en el número comparativo de la cantidad de países de nuestra región y la cantidad de países que han presentado ya una AD como comunicación de adaptación en comparación con esos porcentajes en otras regiones. Entonces, lo podemos ver como una oportunidad de visibilidad y reconocimiento de esfuerzos, que es algo que siempre está en la mesa. No olvidando que el año pasado, en el contexto del GST, el tema de los esfuerzos pasó totalmente desapercibido, incluso a pesar de tener un mandato específico. Entonces, volver a traer constantemente la cuestión de los esfuerzos de adaptación que nuestros países están haciendo forma parte de 2 componentes claves del artículo 7. Uno es el reconocimiento de esfuerzos per se, y otro es en el marco en el cual esto se realiza, que es justamente el GST. Por otra parte, desarrollar la propia narrativa, y acá va a venir justamente todo el comentario respecto a los potenciales solapamientos entre los distintos documentos, eso lo retomo ahora en la siguiente diapositiva. Justamente somos nosotros como países los que proveemos nuestra propia mirada sobre cómo es la acción de adaptación, cómo es el progreso que estamos realizando, y esa narrativa no se trata de un checklist, ¿no? Más allá de que, o sea, que hay 2 procesos distintos. Una cosa es seguir los MPGs y otra cosa es considerar a los MPGs y particularmente los subcomponentes como un checklist, y ahí, como vamos a ver en los elementos que en esta parte nos tocan, incluso si fuera de esa manera tendríamos un solapamiento totalmente innecesario. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que técnicamente mirar esos componentes de modo de fortalecer lo que nosotros tenemos para fortalecer en ese momento específico, contar la historia que nosotros queremos contar, utilizando los MPGs como una oportunidad para decir lo que nosotros queremos decir, que es muy distinto a, bueno, esto ya lo puse, entonces ahí se me empiezan a solapar cosas que se repiten, la narrativa se empieza a distorsionar y finalmente no se termina de comprender ese progreso que está haciendo este país y también particularmente sus necesidades, sus prioridades actuales y cómo sigue la historia. Y por supuesto también, como la gran mayoría de los documentos de adaptación, una oportunidad de construir, ¿no es cierto?, construir intercambio, buenas prácticas. Los países desarrollados esperamos que también se suban, y digo esto porque muchas veces somos los países en desarrollo los que más presentamos los componentes de adaptación. Los países en desarrollados se espera que realmente también puedan presentarlo, entonces que uno pueda ver esa película
un modo más claro. También el año pasado en la COP, otro de los buenos resultados del año pasado radica en poder tener un nuevo reporte sobre adaptación, digamos que a preparación de la Secretaría. Entonces también toda la información que se vuelcan, que vuelcan los países y cómo la vuelcan y cómo se construye esa narrativa, digamos, debería ser, digamos, parte de los elementos claves de este reporte que también visibiliza. Este gráfico, que también forma parte de los gráficos de la convención, y es un modo de verlo, yo no tomo este gráfico de modo literal, para serles sincera, y les explico por qué, digamos, pero sí creo que nos permite poder entender en qué medida correlacionan los instrumentos. Nosotros hoy, me voy al siguiente, pero ya vuelvo, a ver, ahí está. En este contexto, nosotros tenemos un conjunto de información, como si uno clusteriza la información presente en los distintos documentos de adaptación que se presentan a la convención, vamos a ver estos distintos elementos que ustedes ven en la primera columna, ¿no? Y muchos de ellos son los que, digamos, o todos ellos son los que estamos presentando hoy, ya sea recopilando con Seba o por primera vez conmigo. Ahora bien, lo que ustedes ven en las siguientes 5 columnas es que si bien todos estos elementos se encuentran, o casi todos, en el BTR y en el ABTR en particular, también tenemos un fuerte potencial solapamiento con el resto de los documentos, con las comunicaciones de adaptación que son las ADCOM, con las comunicaciones nacionales, tanto de anexo 1 como de anexo 1, y por supuesto con los NAPs. Y a eso además le tenemos que agregar las CNS, que en esta tabla no están, simplemente porque las CNS no tienen una guía. Entonces, para el componente de adaptación. Entonces, el componente de adaptación puede ser la ADCOM o puede ser, digamos, un componente de adaptación diferente. Entonces, en ese sentido, no hay una guía específica, pero si uno analiza lo que las partes ya están comunicando en su CNDC, o sea, los componentes de adaptación que venimos teniendo desde la Scientist en adelante, nos vamos a encontrar con estos elementos, digamos, mucho más cercanos a poder proveer elementos sobre circunstancias nacionales, sobre impactos, también sobre prioridades, sobre necesidades, etcétera, ¿no es cierto? Y como dije, y en particular en América Latina, casi todos los países de América Latina, no todos, pero casi todos, han considerado su ADCOM como el componente de la NS. Entonces, volviendo a este gráfico, decir que construir esa narrativa en términos de información ex ante y ex post es una construcción, forma parte de la narrativa a la cual nos estamos refiriendo. Porque si uno dijera el proceso ideal de manual, evidentemente un país puede comenzar con su NAP, o sea, con su Plan Nacional de Adaptación, esa es un poco como la nave nodriza, ¿no? O sea, la información clave, el proceso, no solo el documento, sino el proceso que habilita que uno a partir de ese proceso y ese resultado poder entrar y salir de ese documento para comunicar y reportar a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces ahí uno se encuentra con información ex ante que puede aparecer en una NDC, que puede aparecer en una comunicación de adaptación, como un pledge, digamos, y las necesidades y las prioridades que yo tengo que voy a desarrollar en un futuro, pero también, digamos, mismos nos vamos a encontrar con que el proceso ex post también atraviesa distintos tipos de documentos, porque la propia comunicación de adaptación en la guía de la decisión 1CM, la 9CMA1, digamos, plantea elementos que son ex post, como el reconocimiento de esfuerzos, y que en realidad el documento actualmente que tiene más condición de ex post es el propio BTR, porque la ADCOM y la NDC, por consecuencia de lo que comentamos previamente, tiene esa doble naturaleza. Entonces, yo país, ¿cómo me siento a pensar esto? Bueno, hay al menos 2 o 3 elementos. Primero hay un elemento estratégico y político, digamos, de la relevancia del componente de adaptación para un país en desarrollo, por tradición, por necesidad de visibilizar, porque es hacer un statement, ¿no? O sea, acá vengo yo, un país en desarrollo, que tengo esta prioridad de adaptación, tengo estas necesidades, entonces es una necesidad de mostrar todo eso en el escenario internacional y hacer fuerza juntos, como lo venimos haciendo históricamente hace décadas.
Por otra parte, esa correlación entre qué presento primero, qué presento cuándo, en función de mi propia línea temporal, o sea, cómo vengo yo con la preparación de documentos y la oportunidad internacional. Entonces nosotros sabemos que este año, en términos de la línea internacional, que 2024 es un año clave para la presentación de BTRs y que el año que viene, 2025, va a ser un año clave para la presentación de NDCs. Lo que no quita que los países sigan presentando BTRs en los años sucesivos y que los países puedan presentar nuevas NDC incluso este año. Pero sabemos que gran parte del ejercicio internacional va a estar focalizado en esas líneas. Entonces, tomar esas oportunidades, en términos incluso de lo que ya sabemos que es poder tomar los financiamientos disponibles para estos temas. Salta mucho, perdón. Yendo ya a los contenidos específicos que tenemos, nos vamos a encontrar con el elemento D, que es el de estrategias, políticas, planes, metas y acciones. Digamos, un poco acá viene el comentario que hacía respecto a evitar el checklist, porque tengan en cuenta que este elemento particularmente D es un elemento en el cual se nota mucho los procesos que se llevan en la negociación, que finalmente aparecen digamos, conceptos y nociones solapadas, duplicadas en distintos lugares, por las necesidades que cada país va, bueno, yo necesito que esto aparezca de esta manera. Entonces, bueno, forma parte del proceso multilateral, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la lectura desde esa mirada de cómo nosotros queremos presentarnos, ¿cierto? Porque dentro de estos propios elementos no solamente vamos a encontrar solapamiento del D al H, sino que adentro del propio D. Entonces, en este punto en particular del párrafo 109, tener en cuenta que está súper focalizado en lo que son los procesos de implementación. O sea, recuerden el ciclo de política de adaptación, o sea que yo, en realidad, los elementos el A a la H, no estoy hablando del párrafo 109, sino estoy refiriéndome al capítulo 4 como un todo, digamos, tratan de reflejar el ciclo de política, o sea que nosotros tenemos desde los elementos diagnósticos, donde identificamos, digamos, todas las dinámicas de vulnerabilidad, de vulnerability assessment, risk assessment, etcétera, o sea, todo lo que necesitamos para poder identificar nuestras prioridades, nuestras barreras y tal, los procesos de implementación y, por supuesto, los procesos de monitoreo, evaluación y el resto de los elementos que vamos a ver. Entonces, ese reflejo del ciclo de política tiene que estar bien respetado dentro de esta narrativa, porque va a ayudar a que el lector, la lectora de este documento pueda entender mejor un caso que no necesariamente conoce como nosotros que lo estamos escribiendo. Entonces, en esta sección nos centramos, después de haber tenido las primeras partes, los primeros 3 elementos que fueron diagnóstico y más de planificación. Entonces acá ya entramos en la parte de implementación. Yo tengo que mostrar, digamos, cómo estoy implementando, medidas específicas, acciones, objetivos, ciertos compromisos, cómo integro, que va a aparecer nuevamente más tarde, el tema de ciencia, el tema de género, de comunidades indígenas, tradicionales y locales, y sus conocimientos y sus saberes. Por otra parte, cómo, digamos, el elemento de cobeneficios, de diversificación económica, el tema de los esfuerzos que ya habíamos mencionado previamente, y también otros enfoques, ¿no? Acá aparecen soluciones basadas en naturaleza, yo puedo aplicar, por supuesto, otros enfoques de adaptación, basada en comunidades, etcétera, o mismo utilizarlo en el elemento H que vamos a ver al final. Y también un elemento clave de este párrafo y de este punto tiene que ver con los procesos participativos, ¿no? O sea que si bien ya explicó Seba antes que aparece un componente anterior de marcos institucionales, legales, y a lo mejor yo expliqué mi gobernanza climática, cómo llegué a... Primero, mi gobernanza climática en términos genéricos, si yo tengo una estructura permanente o no, que muchos de nuestros países la tienen, y por otra parte, si yo establecí un proceso específico para este BTR de consulta. Entonces ahí las decisiones, por ejemplo, son infinitas, yo puedo poner ambos componentes en un mismo lugar, o sea que las puedo poner en el elemento anterior, puedo decir, bueno, yo tengo o no una gobernanza permanente, y a su vez, en este caso, hice o no un proceso de consulta. O puedo dividirlo, puedo poner mi gobernanza permanente en el punto anterior y acá específicamente referirme a cómo apliqué eso a la hora de elaborar mi BTR, mi ABTR, ¿no? Entonces,
Acá las recomendaciones específicas tienen que ver con esto que venimos charlando, de cuidado con el checklist, tratar de evitar el solapamiento, adentro de los propios elementos y entre los elementos, encontrar ese modo de poder, en este caso, focalizarse en la implementación de las prioridades que mencioné, identifiqué y prioricé previamente, digamos, y de cómo eso correlaciona con el resto de mi planificación. Y ahí es donde aparece dentro de, por ejemplo, la guía que ofrece el CGI, que la usé mucho para poder elaborar esta presentación, o sea que gran parte de lo que les cuento deviene, digamos, de la elaboración de esa guía. Tiene que ver con que nosotros en este propio punto nos encontramos con las propias prioridades, los objetivos y las metas, las políticas y los planes y programas y las acciones y esfuerzos. Entonces es muy común que, por ejemplo, esos 4 aspectos, que pueden ser incluso más de 4, tengan un gran solapamiento. Entonces tengamos cuidado en dónde colocamos. Si en el punto anterior, por obvias razones, yo puse mis prioridades, y justamente de eso se trata, prioridades, barreras y tal, digamos que yo acá sepa que estoy más focalizada en los objetivos y las metas, cómo estoy implementando, y cuidado con la duplicación en lo que hace al nivel de las políticas, los planes y los programas, que por ahí también de nuevo puede estar tanto en la parte de la priorización, porque puede haber una priorización de proceso, no solo de resultado y de impacto, como vamos a ver también con los indicadores, puede haber estado en la parte más de tipo de marcos institucionales. Entonces, ahí es donde hay que ver un poco y sopesar qué es lo más conveniente. Un elemento, ahora me voy a la meta global de adaptación, acá también es el único lugar dentro del MPG, pero es algo muy distintivo en el marco de Katowice, que se logró ex ante absolutamente, poder incorporar el tema de la meta global de adaptación, que forma parte del artículo 7.1 del Acuerdo de París, pero que como ustedes quizás hayan seguido, la verdad es que tuvo una brecha de conversación, de diálogo muy impresionante, hasta, digamos, el mandato que se le da en Madrid al Comité de Adaptación para que haga un technical paper, que realmente fue el antecedente para que en Glasgow se establezca el programa de trabajo de la meta global de adaptación, que finalizó el año pasado con justamente la adopción del marco de Emiratos Árabes, el establecimiento de targets, y ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Pero digo, para aquellas que no están tan emparentados con la meta, tiene 3 componentes en el propio 7.1 del Acuerdo de París, que refiere a la capacidad de adaptación y la resiliencia y la vulnerabilidad. Este informe, digo, si ustedes de nuevo no están muy emparentados con el tema y quieren rápidamente hacer un proceso inmersivo, hay mucho escrito, obviamente después podemos compartir algunos links de material escrito sobre la meta, de organismos internacionales, de centros de investigación, pero al mismo tiempo y como mínimo, digamos, sugiero aquel informe, ese technical paper del Comité de Adaptación, sobre todo digamos, en la parte que cuenta las distintas experiencias, muestra los dilemas técnicos, digamos, que teníamos y seguimos teniendo a la hora de implementar esta meta, y por otra parte, ya directamente ingresar muy fuerte en lo que es este nuevo marco de la meta, que lo que ustedes acá van a encontrar versiones simplificadas, pero para nuestra conversación de hoy, que es bastante extensa y no es solo sobre la meta. Entonces nosotros en el marco de la meta continúan estos 3 componentes claves, que son, digamos, el de capacidad de adaptación, resiliencia y vulnerabilidad. Ahí tenemos dimensiones, que son las dimensiones del ciclo de política, como venimos conversando. También están los temas específicos o sectores, hay aspectos transversales y hay un nuevo programa de trabajo. Quizás para mencionar, se salta completamente, perdonen, las submetas temáticas establecidas, que las van a tener que tener en cuenta porque es algo muy nuevo, pero también, y de nuevo me vuelvo al terreno político para decir que para nuestros países en desarrollo y especialmente para América Latina es un elemento muy significativo que podamos reportar sobre cómo estamos avanzando con la implementación de los distintos targets temáticos y de dimensiones, porque, digamos,
Eso nos va a permitir que, de nuevo, en los informes que se van a hacer sobre la información de los BTRs y el uso de estos para estos informes de adaptación más de tipo genéricos, se visibilice. Entonces hay mucho de esto que se viene haciendo y que venía invisibilizado. Entonces tengan en cuenta la relevancia de poder hacer esto. Por supuesto hay brechas en términos de guías específicas y también el año pasado se tomó la decisión de solicitar a los órganos constitutivos de la Convención que elaboren guías adicionales y eso también es una buena noticia especialmente para los países en desarrollo. Pero bueno, ustedes tienen aquí en pantalla las principales, o sea, las submetas temáticas, yo no las voy a reiterar, simplemente porque las tienen en pantalla. También están las dimensionales, o sea, las que hacen al ciclo de política, que son también para 2030, exceptuando de diagnóstico que es doble, o sea, que tiene que ver con lo que venimos haciendo y estamos conversando directamente, o sea, las evaluaciones de impactos, de riesgos, y que realmente todos los países puedan avanzar en este proceso, establecer sistemas de alerta temprana y tal, servicios de información climática, que esta es la iniciativa del secretario general y por eso se respetó el plazo acordado en Naciones Unidas, y por otra parte, establecer, digamos, NAPs que incluyan género, plenamente transparentes, también a 2030, que todos los países los puedan tener. Lo mismo el avance en materia de implementación y de sistemas de monitoreo. Con respecto al punto E, que es el de progreso en la implementación, o sea que de nuevo, digamos, nos va a pasar, digamos, que necesitamos que no nos solapemos ni con el anterior ni con el que sigue, digamos, y hay ciertas dificultades y hay que prestar especial atención en este sentido. Acá nos vamos a encontrar con que el párrafo 110 refiere directamente a la implementación de las prioridades y a la implementación de las políticas, los planes y tal, ¿no? O sea que yo en el punto D dije, bueno, en el punto C había dicho, estas son mis principales prioridades, mi barrera. En el punto D había planteado, bueno, estos son mis metas, mis programas, mis intervenciones concretas. Bueno, el punto D es el devenir del proceso de implementación, ¿no? Por eso les decía que como cuento a la implementación puede ser tanto algo que yo focalice en el punto anterior o que sea en este caso. ¿Por qué les digo esto? Porque una cosa es hablar de implementación en términos de proceso y otra cosa en términos de resultado. Entonces también eso es otra decisión a tomar, en dónde voy más por el proceso, en dónde voy más por el resultado, o si ambos los pongo en conjunto. Entonces acá propiamente yo tengo que hablar de la implementación de esas medidas, de esas intervenciones, de los programas, de las acciones y de las metas que me tracé, de los objetivos. También acá aparece la vinculación con documentos, como es el caso de la ADCOM, de la comunicación de adaptación. También aparece lo multinivel, como por ejemplo los aspectos regionales, lo normativo, que está muy repetido, entonces en ese caso, de nuevo, creo que es necesario poder ver si hay una referencia explícita a lo que hace a la implementación de esos marcos normativos, o sea, no al tener el marco normativo en sí mismo, sino cómo yo lo vengo implementando, o esa misma información también puede aparecer en marcos normativos, ¿no? O sea, esas mismas referencias que ustedes ya se van a ir haciendo el sentido a la hora de la elaboración. Las actividades de coordinación, de normativa, de planificación, por ejemplo, entre distintas secretarías, eso vuelve a remitir a gobernanza, es decir, que si yo tengo un mecanismo de gobernanza permanente para la coordinación entre distintas áreas, por ejemplo. Y en lo que hace al párrafo 111 es una provisión específica para países en desarrollo para mostrar la implementación de acciones que recibieron un apoyo y la eficacia y efectividad de esas medidas, y ahora me voy a referir a eso en particular. Entonces, dos de los elementos claves que nosotros vamos a ver acá son el progreso de la implementación, digamos, y ahí es donde de nuevo vuelvo con el tema de resultado y proceso, y por otra parte está este último elemento, que es el de progreso y efectividad, asociado especialmente a aquellas acciones en las cuales hemos recibido un apoyo específico. Entonces, el progreso, como mencionaba previamente, digamos, tiene muy distintas miradas, o sea que el progreso, por supuesto que tiene que tener una lógica de impacto, pero también puede tener una lógica de proceso,
porque puede pasar que uno de nuestros países se encuentre, sabemos que los países de América Latina están en distintos momentos de su planificación, implementación y proceso de monitoreo. Hay algunos que todavía no tienen sistema de monitoreo, hay algunos que han invertido muchísimo tiempo y recursos en procesos de diagnóstico más sólidos y quizás eso le ha llevado más tiempo con sus procesos de planificación e implementación. Entonces digo, reflejar esos momentos y no quedarse atrás, o sea, que no decir, bueno, yo esto no lo tengo. Entonces, poder pensar en cómo, a eso me refiero con la narrativa que quiero dar respecto a mi propio país y su progreso, ver que también progreso significa vengo haciendo, y reconocimiento de esfuerzos, vengo haciendo el esfuerzo de presentar documentos a la convención, eso es de por sí un esfuerzo y forma parte del progreso, del proceso político y de mi aporte a la convención. Por supuesto en el ciclo de política, y ahí es donde correlaciona con la meta global de adaptación que mencionábamos, o sea que también lo puedo contar en esos términos. Por supuesto, vinculado a lo que mencionábamos, desarrollos regulatorios, instrumentos de política, marcos nacionales, sectores específicos, y yo tengo metas, líneas de base, e impacto, ¿no? O sea, que el progreso no solamente refiere a proceso, también refiere a resultado, y dependiendo del momento en el cual yo estoy como país, seguramente la balanza se puede indicar, se puede ir por una cuestión de más proceso, porque quizás yo todavía no puedo medir tantos resultados, un poco de proceso y un poco de resultados en términos de impacto, o 100% impacto porque a lo mejor yo más en términos de proceso lo relevo en otros documentos. Entonces, de nuevo dentro de las recomendaciones, preparar, digamos, previamente la vinculación, al menos con E y F, porque acá F va a ser monitoreo y evaluación, entonces incluso hay distintas guías que van surgiendo donde hay muchísimo solapamiento, plantean acá el tema de uso de indicadores, entonces después cómo yo esos indicadores los correlaciono con mi proceso de MEL, o sea que hay que pensarlo previamente, y esto que mencionábamos, ¿no? O sea que si yo uso acá los indicadores hay que ver un poco cómo eso se trabaja, se me fue completamente. Cómo eso se trabaja en relación al monitoreo y evaluación. Y la segunda parte que mencionaba es la cuestión de la efectividad asociada con las acciones que recibieron apoyo, ¿no? Entonces, acá hay una muy fuerte discusión en el marco de la literatura y de la convención. De hecho, la Adaptation Gap Report del año pasado de UNEP, una de sus muchas conclusiones fue, bueno, respecto a la discusión sobre adequacy y effectiveness, que era uno de los 4 componentes de adaptación en el GST o en el balance global, realmente la literatura todavía no está madura, o sea que tenemos realmente brechas en términos de conocimiento respecto a estos temas, y mismo de cómo los países lo están implementando, no solamente los proyectos y las organizaciones internacionales, no hay definiciones adoptadas. Hay un nuevo trabajo que se publicó antes de la COP por el Comité de Adaptación sobre este tema, que me parece que es interesante revisar. Tengan en cuenta que algunas de las definiciones más habituales tienen que ver con lo que están viendo en pantalla, ¿no? O sea, en qué medida yo logré básicamente cumplir con mis objetivos, mis acciones se acercan a los objetivos predefinidos. Fui efectiva porque hice lo que dije que iba a hacer, lo que me propuse. El IPCC también refiere a, por supuesto, el impacto final de esto. No es solamente, bueno, tuve un objetivo y lo cumplí, sino que es, bueno, ¿y esto que hice? ¿Reduce vulnerabilidad y riesgo? ¿Permite aumentar la resiliencia y evitar la mala adaptación? Digamos, y cómo esto correlaciona, por supuesto, con el componente de mitigación y con los límites crecientes de la adaptación que estamos experimentando. Entonces, estos también son elementos importantes que hay que tener en cuenta, y acá hay un llamamiento específico a que los países en desarrollo puedan, no por una cuestión, en este caso, de reconocerla a los países desarrollados la provisión de financiamiento, no es ese el objeto detrás, y no creo que sea necesariamente nuestro interés hacerlo de ese modo, sino que quizás tiene que ver con decir, darle un poco vuelta y pensar en adequacy and effectiveness, o sea, en qué sentido yo vengo planteando que tengo estas necesidades de adaptación y recibí un apoyo que me permitió llegar hasta acá, y en ese sentido pudo tener más o menos efectividad, pero también podría decir, bueno, pero realmente la adecuación no fue suficiente porque el apoyo
no me permitió completar este programa, completar esta política, tales elementos me quedaron por fuera, entonces realmente la efectividad se redujo por esto, ¿no? Entonces también a mí me permite evidenciar esa narrativa acerca de las necesidades de adaptación y que si bien venimos haciendo mucho con los recursos propios, realmente hay una obligatoriedad y hay una necesidad de que la provisión de adaptación sea suficiente, y este es un año de nuevo muy significativo en el contexto de la negociación de la nueva meta colectiva cuantitativa de financiamiento y la búsqueda de un subtarget de adaptación conforme a las necesidades de las partes, ¿no? Por otra parte, en el punto F nos vamos a encontrar con el monitoreo y evaluación. Entonces, por eso les mencionaba que, digamos, hay que tener en cuenta cómo juegan los indicadores, digamos, para no solapar. En el párrafo 112 digamos, es explícito respecto a los sistemas de monitoreo y evaluación. Acá no amedrentarse, porque hay algunos países que quizás todavía no tienen sistemas de monitoreo y evaluación, pero sí empiezan a construir algunas matrices, algunos indicadores, algunos elementos que a lo mejor todavía no califican como un sistema, pero sí le permiten empezar a evaluar, al fin y al cabo, de qué se trata esto, que ahora lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, ¿no? Cómo yo hago un seguimiento de mis prioridades, de mis acciones, de mis metas, de lo que dije que iba a hacer, de cuánto estoy implementando, de cómo estoy implementando, o sea, que a mí como país me permita realmente entender si estoy progresando, cómo estoy progresando y qué ajustes tengo que hacer. Y justamente ahora, como dije, vamos a ir a ese punto, ¿no? También acá hay un elemento muy importante que tiene que ver con los logros, los impactos que tuve, o sea, de nuevo ahí la narrativa de cómo cuento yo esto que hice, no es solamente a secas tengo o no tengo un sistema de monitoreo, o sea que acá hay un lugar para dar más cuenta sobre cómo yo estoy siguiendo mi proceso, y el proceso de implementación y la efectividad de esas dinámicas, y también, por supuesto, dar cuenta de la sustentabilidad de los resultados, el involucramiento de las partes interesadas en ese proceso. Entonces, acá tenemos nuevamente una mirada de resultados en términos del qué, pero también del cómo determinar esos resultados. Entonces, nos vamos a encontrar con muy distintas definiciones, tanto de EMANI, o sea, monitoreo y evaluación, como de monitoreo, evaluación y aprendizaje, que sería el MEL, ¿no es cierto? Entonces, hay acá simplemente para que ustedes lo tengan, tener en cuenta que el monitoreo y evaluación por el IPCC se lo piensan justamente como ese proceso sistemático por el cual yo recopilo, analizo y uso la información, es decir, que la información, digamos, en este caso, si bien la información puede ser relevante per se, en el contexto del monitoreo y evaluación, la información es relevante en la medida en la cual yo puedo hacer un análisis y me puede servir para comprender qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, si estoy cumpliendo mis objetivos, qué me falta, qué distorsiones hay, cómo puedo corregir, ¿no? Que es la lógica del propio monitoreo, siendo que la evaluación, como justamente marca el Comité de Adaptación en sus guías de la SADCOM, tiene que ver con cómo, en qué medida, digamos, se han cumplido nuestros objetivos, y también ahí aparece la correlación con la efectividad que hablábamos previamente. También en una guía de USAID, en un toolkit que esto aparece dentro de la guía que les mencionaba del CGE, que utiliza muchos recursos, o sea que realmente me parece importante que la puedan revisar. Está en inglés, creo que no está todavía la traducción en español, pero para aquellas que tengan la posibilidad me parece importante. Y ahí es donde aparece esto de poder aplicar los conocimientos que tengo, poder rendir cuentas, o sea que también está la dimensión de transparencia pública para mi propia comunidad, para mi propio país, pero también a nivel internacional, que es todo el sentido de los BTRs, es todo el sentido del artículo 13, y por otra parte, digamos, entender cómo que esos sistemas, y esto yo lo remarcaría dentro de mi alocución con ustedes, tengamos cuidado en pensar que los sistemas, ya sea MANI o MEL, son un fin en sí mismo, ¿no? O sea, muchas veces con las mejores intenciones nos encontramos con que un donante nos ofrece la posibilidad de apoyarnos en la elaboración de un EMANI o de un MEL,
y realmente es súper interesante y hay que tomarlo por supuesto, pero el desarrollo muchas veces de grandes bases que ya sabemos que después no podemos seguir, que no tenemos la información adecuada, 1.000.000 de indicadores que a lo mejor es un manual maravilloso, pero no adecua a nuestras propias realidades, ¿no? Entonces, el sistema no es un fin en sí mismo, básicamente el sistema es un medio para un fin, que es poder lograr que nuestras prioridades se puedan cumplir, que nuestros objetivos se puedan cumplir, que las metas se puedan cumplir, y en términos de impacto, como siempre, incrementar la capacidad de adaptación, reducir la vulnerabilidad y realmente fortalecer la resiliencia de las comunidades. También en estos términos, tener en cuenta que también en la guía se releva, acá son 2 de las herramientas, pero hay muchas más, me parece interesante que puedan usar. En ese documento de Timo Leiter van a ver, digamos, esto tanto de los procesos como los resultados, ¿no? Más allá de que también se podría ampliar a impacto, y ahí la guía el PEC del LEG con respecto a Alemany, justamente nos menciona los tipos de indicadores, que esto es algo que seguro ustedes conocen también mejor que yo, pero para también ver cómo esto correlaciona, no necesito usar todos los tipos de indicadores, qué indicadores estoy en condiciones de mostrar, si estoy en condiciones de mostrarlos, a lo mejor se trata, como digo, de un proceso más narrativo, porque todavía estoy en esa etapa, ¿no? Y al mismo tiempo, el otro componente clave que aparece acá y relaciona con el punto anterior, recuerden que ya aparecía la cuestión de la efectividad de las acciones con apoyo. Entonces, acá nos encontramos, no hay de nuevo definiciones acordadas, pero sí es un punto que debemos tener en cuenta, que a la hora de mostrar el monitoreo y la evaluación y el aprendizaje en la implementación de los esfuerzos, de las acciones, de las intervenciones, también es interesante si el país ya está embarcado en algún tipo de ejercicio de la efectividad, de la adecuación, sobre todo del apoyo, pero también de las acciones, y ahí tengan en cuenta, como les digo, que está también una nueva publicación del Comité de Adaptación que a lo mejor ayuda a pensar un poco mejor estos componentes, las diferencias entre sí, a identificar las metodologías para evaluar efectividad de la acción, efectividad del apoyo, adecuación de la acción, adecuación del apoyo, pero también en conjunto, ¿no? Que esta es una de las grandes discusiones políticas, pero que después nos permea a la hora de hacer los informes, hacer los documentos de, bueno, digamos que lo técnico no se puede separar de lo político. O sea, si yo doy por sentado una definición y lo separo y pienso en la acción y no estoy pensando en efectividad de adecuación del apoyo, y probablemente esté cometiendo un error político, porque básicamente los países en desarrollo, incluyendo los países de América Latina, fuimos muy fuertes del Acuerdo de París en adelante en cómo interpretar esto y de que realmente la acción y el apoyo, hablando de efectividad y adecuación, no se pierdan en términos de dualidad, ¿no? Entonces, o de binomio no dicotómico, digamos, en este sentido. Yendo al punto H, que también es un elemento que, como dijimos previamente, aparece mucho en otros documentos, o sea, que aparece en las ADCOM, aparece incluso también a través de distintos formatos en las comunicaciones nacionales. Entonces digo, acá los dos, el párrafo, el 116, alude tanto a la parte de los esfuerzos a la hora de compartir información, buenas prácticas y tal, y vamos a ver ciencia, que lo veíamos previamente, pero acá es un apartado específico para evidenciar en qué sentido yo estoy incorporando la ciencia dentro de mis procesos de planificación, de implementación y tal, las políticas de innovación, la integración de los distintos niveles, lo multinivel, lo local, lo subnacional, lo regional. Por supuesto, si tengo instancias de cooperación para hacer esto, también en términos multinivel, cuáles son las escalas, las áreas de interés en particular, la durabilidad de esas acciones específicas, si es algo a largo plazo, si es algo específico, si he recibido apoyo para poder hacer esto, o sea que forma parte de un proceso estructurado, de un proyecto. Y la segunda parte más volcada a lo que es el proceso de investigación científica y el conocimiento, que de nuevo la comunicación nacional suele tener un fuerte, digamos, foco en este tema. Entonces, de nuevo, yo no sugiero normalmente repetir cosas, sino tratar de mostrar, bueno,
¿qué hay de nuevo, ¿no? ¿Qué hice de nuevo con eso? Y en cuyo caso generar referencias cruzadas con los documentos que ya elaboré, mostrar, bueno, esto lo había construido en el marco de mi comunicación nacional, pero hay un progreso dentro de la dinámica de cómo usé esa información o cómo se está utilizando la mejor ciencia disponible, etcétera, ¿no? Entonces, personalmente no sugiero el asunto, bueno, esto ya lo redacté, corto y pego, puede ser una salida cuando estoy corto de tiempo, corto de recursos, pero tratar de la medida de lo posible mostrar la línea, ¿no? O sea, verlo como la oportunidad para decir, no muestro lo mismo, refiero a lo que hice y trato de mostrar en qué punto estoy con ese mismo elemento en relación con los 2 años anteriores que cuando presenté ese documento, o 3, o los que sean. En este caso, también como es un documento en el cual están en otros documentos, van a encontrar definiciones, abordaje y cantidad de ejemplos en lo que hace a las comunicaciones de adaptación, a los NAPs, a las comunicaciones nacionales. Entonces eso está bien, está bueno. Ese es un ejercicio que el Comité de Adaptación hizo a la hora de la elaboración de las guías de la SADCOM, que también es un documento que les sugiero revisar, porque ahí fueron punto por punto, que es como un poco la guía del CGI que les menciono, ¿no? Son las 2 guías, me parece que es importante revisar, y porque además dialogan mucho entre sí, y ahí es donde se va definiendo elemento por elemento, o sea que van a encontrar definiciones, van a encontrar metodologías, van a encontrar ejemplos de los distintos países, o sea que eso me parece también una herramienta importante. Entonces, con respecto a buenas prácticas, en el caso del Comité de Adaptación lo define justamente como esas acciones emprendidas que básicamente yo de algún modo lo puedo considerar para mi propio país como un caso de éxito, siendo que las lecciones aprendidas refieren más a esos conocimientos, esas experiencias que yo acumulé, digamos, y que tengo que tener en cuenta que en función de esa experiencia que tuve, bueno, cómo actúo en el futuro, ¿no? También está toda la parte de cooperación, que es multinivel, y que también cooperación incluye lo que normalmente llamamos los medios de implementación, o sea, financiamiento, tecnología, construcción de capacidades, pero también intercambio de conocimientos, etcétera. Y el propio concepto de cooperación internacional, que, por ejemplo, en el marco de las guías del NAP está, entre otros elementos, también volcado a las sinergias con otros marcos internacionales, ¿no? Las convenciones de Río, SDG, Sendai, etcétera. Entonces acá un poco la recomendación va en el sentido de nuevo, pensar en esa complementariedad de los documentos, construir esa narrativa, tener en cuenta que no se trata de, bueno, yo los elementos de cooperación ya los puse en este documento o no lo pongo corto y pego, sino en qué medida yo puedo contar en estos 2 años desde que elaboré ese otro documento, en qué circunstancias estoy. Terminó el proyecto X de cooperación internacional que tuve. Bueno, ¿qué durabilidad tuvieron esas medidas a largo plazo? Si no la tuvieron, ¿por qué no? ¿Cuáles son esas barreras? ¿Cuáles son esas brechas? A lo mejor es una necesidad de financiamiento, se cortó la tecnología que estaba a disposición, se cortó, por supuesto, ese financiamiento, a lo mejor hubo algunas cuestiones con las gobernanzas, cambios de gobierno, distintas miradas. Bueno, también ahí hay oportunidad en ese sentido. Finalmente, a la hora de pasarlo a Drive, evidentemente se movieron los ítems. Acá, el último punto para cerrar, antes de las preguntas, es cualquier otra información sobre adaptación. Por supuesto, en el marco del artículo 7, no olviden ese caveat que es tan importante. Y en ese sentido, la guía de CGI pone algunos elementos, la guía del Comité de Adaptación pone otros elementos, pero al final es lo que nosotros no pudimos colocar en otras partes que queremos colocar acá porque es importante para nuestra narrativa, o a lo mejor tiene que ver como una suerte de hilo conductor que yo termino de hilvanar al final para decir cómo interpreto cosas que a lo mejor no relacioné necesariamente en el proceso, pero también se van a encontrar con elementos sugeridos, digo, como fuentes de información, como pensar en otros elementos de procesos participativos, otros elementos sobre la meta global de adaptación que a lo mejor no lo puse de ese modo, riesgos transfronterizos, cooperaciones y proyectos que tenga con otros estados que no haya mencionado por X motivo, género, equidad e inclusión social, justicia climática, aspectos sobre fair share,
otros elementos sobre adaptación a nivel local, por ejemplo, o a nivel subnacional, enfoques de adaptación, vimos que estaba soluciones basadas en naturaleza, pero digo, yo puedo pensar en comunidades, otros enfoques que se estén aplicando en mi país y que para mí es importante relatar. Así que bueno, por acá lo dejo para la presentación y por supuesto quedo con los comentarios, ¿no? Estimada Pilar, muchísimas gracias por tu presentación muy clara. Yo por lo menos aprendí un montón en esta presentación. Te agradezco enormemente. Colegas, abrimos el espacio de pregunta y respuesta. Antes de eso, le agradecería si pueden volver a Menti. Acabo de dejar el código en cómo se llama en el chat para completar una pequeña encuesta que voy a tratar de mostrar. A ver si funciona esto. Ya, no lo pude hacer como supuse que lo iba a hacer. Entonces comparto mi pantalla. Si pudiesen contestarme la encuesta, que es clave para nosotros poder tener esta encuesta que ustedes están viendo en estos momentos. Le agradecería un montón si pueden contestarla. Y por mientras recordarles, tenemos dos opciones. Pueden, su pregunta para Pilar, pueden ponerla en el chat si son tímidos. Y si no, pueden levantar la mano y nosotros le vamos a dar la, ¿cómo se llama? La palabra y pueden hacer la pregunta directamente. Así que por ahora, si quieren comentar algo, le agradecería también poder completar esta encuesta. Ustedes mismos van a poder ir pasando a la siguiente pregunta y ir completando unas partes que son claves para nosotros. Así que dejo abierto el tema. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Mario comenta que muchas gracias por la presentación. Tenemos una pregunta de Byron. Pilar, no sé si quieres contestarla. ¿La lees tú misma? Sí, sí, la leo, me di cuenta que había dejado el micro prendido. Bueno, en la decisión 24.1 se recomienda que cuando presentemos un BTR, junto con una comunicación nacional, incluir el 5 literal C y B como un capítulo aparte. Dice, capítulos complementarios sobre la investigación y la observación sistemática y sobre la educación y la formación y bla, con las decisiones y tal. Según proceda en este punto, reitera lo que recomienda el MPG en el literal H. Quizás, Byron, te quieras desmutear y contarme un poco el sentido, no sé si hay una pregunta o si hay algo por ahí en lo que estamos disintiendo, que por supuesto está buenísimo y todos aprendemos. Digo, como para terminar de entenderte. ¿Puede levantar la mano, Byron, si quiere? No sé si Byron... A ver, parece que hizo un comentario. Está con su usuario. Le voy a dar la palabra entonces a... Puede prender su micrófono, estimado. La pregunta se enfocaba, digamos, en esta reiteración. Buenas tardes. Muchas gracias, Pilar, Paulo, por el espacio. Desde Ecuador, nosotros somos el equipo que está pues, estructurado para responder este reporte del BTR en la parte de adaptación. Entonces, en la sección H había esta referencia a observación sistémica y la misma cuando nosotros vamos a presentar un reporte conjunto entre un BTR y una comunicación nacional, recomienda incluir como un capítulo aparte, si procede, la sección 5, los literales B y C, en donde se reiteraría, se cruzaría también con las recomendaciones del MPG
en el literal H, digamos, en esta parte de observación sistémica. Ahí, en ese esfuerzo de no reiterar, digamos, de no duplicar, digamos, el contenido, ¿cuál sería mayor referencia teniendo en cuenta que vamos a presentar en una comunicación, un reporte conjunto entre Comunicación Nacional y BTR? Sí, yo creo que justamente eso tiene que ver con esa recomendación. Para mí tiene que ver con clarificar muchos de estos casos. Yo algunos los vi todavía más groseros que este, porque aparte fueron claros a la hora de la negociación, o sea que como te digo, por ahí los países iban incorporando, bueno, y es un poco como la lista del supermercado, ¿no? Cada uno hay que agregar esto, hay que poner esto, hay que poner lo otro. Entonces se preservó una lógica y yo creo que el MPG está muy bueno y es súper abarcativo, incluso en elementos, como dije, de la meta global de adaptación, que en ese momento no se había logrado avanzar nada, o sea que este fue un hook para el trabajo futuro. Digamos, algunas cosas se salvaron, como en este caso de la observación sistemática y estos otros elementos. A mí me parece, digamos, creo que si te entiendo lo que me estás diciendo, para mí, como dije, no recomendaría usar el MPG como una cosa de, bueno, es una guía para yo ir elaborando, pero necesariamente me voy a saltear cosas porque ya las voy a haber dicho en otro lado. Hay cosas que las voy a decir, pero a lo mejor voy a usar dos contenidos distintos. O sea que hace todo el sentido usar un punto aparte en el que básicamente esté abrazando tanto a la comunicación nacional como el BTR. Y ahí no sucede solo con la observación sistemática, sino que también hay otros elementos, por ejemplo, de circunstancias nacionales, etcétera. Ahí en ese sentido volvería acá, ¿no? Perdón, que vuelvo a ver si se puede ver. Sería la diapositiva número 2, 3, ahí está. Digo, todos los elementos que yo tengo repetidos, o sea, al menos estos 6 componentes que hacen a la comunicación nacional, para no anexo 1, digo, circunstancias nacionales, impacto de riesgo, prioridades, estrategia, progreso en la implementación y monitoreo y evaluación, es decir, el corazón de todo esto son elementos repetidos. Entonces ahí es donde me hace acordar un poco a lo que vimos con las comunicaciones de adaptación, ¿no? O sea que también lo vamos a ver con el solapamiento de aquel que presentó el año pasado una comunicación de adaptación y no quiere repetirse todo. Yo me iría a las cross-reference y elementos en los cuales, bueno, estas partes corresponden a ambos documentos y después uno puede tranquilamente decir, estas partes, estas secciones forman parte de la ANC y estos elementos forman parte del BTR, ¿no? Lo importante es, incluso con esto ya cierro, perdón, pues voy pensando para contestarte, con las comunicaciones de adaptación hubo casos en los que fue como un how to read, o sea, how to read, que también está bueno para guiar al lector, a la lectora, en cómo, por ejemplo, la de Argentina lo hizo, yo creo que la de Uruguay también tenía unos elementos similares, pone las dos tablas. Bueno, este es la guideline, y así es mi índice, para mostrar que todos los elementos estaban, solo que algunos elementos estaban en otro lado. Entonces vos también estás ayudando a quien lo analiza con ese how to read. Muchas gracias, colega. ¿Algún otro consulta, duda que podamos hacer aprovechando la presencia de Pilar? ¿Alguna consulta? Como vuelvo a reiterar, pueden escribirle en el chat o también pueden levantar su mano y le podemos dar eh, acceso. Luz, puedes prender tu micrófono. No te escuchamos.
Ahí lo apagaste. No, falsa alarma me parece. Si quieres puedes escribir en el chat también la pregunta. Leticia, puede abrir tu micrófono. Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Me Un escuchas? gusto. Sí, soy Luz, desde el micrófono de Luz. Leticia. Estamos acá como parte del equipo de adaptación de Argentina. Muchas gracias, Pilar, por toda la presentación. Mi consulta es la siguiente. Sabemos que el análisis de riesgos y la parte de impactos es el corazón o la base sobre la cual se construye la política de adaptación, todas las acciones y demás. Y en ese sentido, la pregunta sería, las NPG son una guía y si tuviéramos que elegir, digamos, estratégicamente cómo presentar esto, ¿no? Porque los NAPs es justamente ese instrumento de diagnóstico y de planificación que tiene la fuerza, ¿no? De presentar, bueno, estos son mis impactos, estos son mis riesgos. La pregunta sería, ¿vos recomendarías, Pilar, hacer un cross-reference de esta sección tan importante, o al menos a nuestro criterio, en el BTR como para evitar que sea tan extenso y quizás priorizar otras secciones, como la de prioridades, los esfuerzos, la parte, digamos, del progreso de la implementación? Eso por ahí lo que a mí me genera un poco más de duda, ¿no? Por ahí puedo hacer cross-reference del análisis de riesgos que está en mi NAP y priorizo otras secciones. Gracias. Gracias, Luz, y gracias, Leticia. Respecto a la pregunta, digamos, respuesta múltiple. Por un lado, yo, digamos, me iría por un enfoque holístico, es decir, que no dejaría cosas por fuera, pero el enfoque holístico no significa, como dijimos, la repetición de las cosas. Creo que el cross-reference está bien y sirve, digamos, y uno esperaría que no haya vagancias en ir a otros documentos. Uno puede poner el sentido, lo clave y la referencia cruzada, y a lo mejor dos elementos más asociados. Digamos, yo puedo mostrar cómo lo vengo usando y el progreso en su uso, digamos, porque al fin y al cabo, de nuevo, es muy lindo tener mapas de riesgo, muy lindo tener assessment, digamos, brillosos, pero al final es como el sistema de monitoreo. Si no me sirven para identificar mis principales prioridades, ver mis principales vulnerabilidades y con eso ver qué es lo que tengo que hacer y al fin y al cabo reportar cómo lo estoy haciendo, no es un fin en sí mismo. Entonces, el cómo lo uso puede ser también una salida, de decir, bueno, tengo esto, yo ya lo reporté acá, pero a su vez lo vengo usando de este modo y tengo lecciones aprendidas con respecto a cómo lo vengo usando, y es un proceso que quiero reportar, pero al mismo tiempo, el último elemento que quiero plantear tiene que ver con el momento del país, porque si yo, digo, mirando estratégicamente el documento, ¿no? Estás situada vos respecto a tu propio reporte. Si vos sos un país en el que tus instrumentos de diagnóstico los acabas de iterar, los estás empezando a utilizar, y la verdad que son tu estrella en este momento, digamos, porque estás en esa dinámica, tiene mucho más sentido que vos hagas mucho hincapié en eso. Si vos a lo mejor son instrumentos muy importantes, pero ya pasaste página y realmente estás implementación, bueno, claro, este es el momento de este BTR para que vos puedas mostrar ese momento también. Entonces, creo que eso también es el ADN de cada uno de los documentos, usar adecuadamente el momento que atraviesa cada país y contarlo explícitamente. Pero bueno, por supuesto con ustedes y con todo el resto también quedará a disposición para seguir conversando sobre esto, que bueno, sabe Paulo y sabe Sebastián, siempre lo venimos charlando. Muchas gracias, Luz, Leticia y Pilar por ese intercambio bastante interesante. Tenemos tiempo aún para una pequeña pregunta. Si alguien más quiere hacer una pregunta. Mencionarles dos cosas. Primero, tomando un poco también lo que ustedes están escribiendo en la encuesta,
Me preguntan sobre actividades presenciales. Actividades presenciales obviamente tienen un costo asociado mucho mayor que los webinarios, las actividades virtuales. Este año estamos buscando socios para poder hacer un taller virtual, perdón, un taller presencial sobre cómo reportar la adaptación. Estamos en un proceso, ya hemos tenido algunos avances con algunos socios y queremos a mitad de año hacer algo quizás presencial, por un lado. Lo otro es que también me están preguntando por que compartir la grabación. Les puse ya en el chat que ahí vamos a compartir, de hecho, la grabación de la primera sesión ya está lista, junto con las presentaciones de la primera sesión. Ahora que termine esto, vamos a cargar las presentaciones y la grabación. También en la encuesta me dicen de entre los temas que abordáramos, hablan de pérdida y daño, como le reiteramos, pérdida y daño los vamos a estar viendo en abril en un taller virtual. ¿Por qué le llamamos taller virtual? Porque va a ser probablemente un poco más extenso, unas 2 horas y media, y también ahí vamos a abordar el tema puntual y vamos a ver también algunos posibles ejercicios y alguna experiencia de los demás países al respecto. Eso en general, no sé si no hay ninguna otra pregunta, comentario, opinión que los colegas quieran aportar. Yo dejaría hasta aquí este webinario, sin antes darle las gracias a Pilar por ser una compañía en este proceso de la comunidad de adaptación, algo vital. Sin lugar a dudas, te agradezco, Pilar, tu disponibilidad, tu conocimiento y tu disponibilidad a compartir todo este conocimiento adquirido. Te lo agradezco enormemente. También agradecerle a Sebastián por haber hecho esta recopilación o recapitulación de la sesión anterior. Así que sin más nada que decir, Pilar, te dejo las últimas palabras. No sé si quieres dar unas palabras finales ya para cerrar esto. No, muy chiquitito, nuevamente agradecerles a ustedes, digamos, a todas las instituciones involucradas por dar el espacio para generar esta conversación. Creo que los desafíos son significativos, pero también está bueno pensar el VTR o el BTR desde esta visión más de oportunidad para decir lo que queremos decir, que es mucho, mostrar el progreso que tienen nuestros países, que también es mucho. Gracias a todas quienes participaron, que escucharon pacientemente, a quienes también hicieron preguntas, y nuevamente quedo a disposición, les quedo mi correo en la diapositiva, así que aquí estoy para cualquier comentario, pregunta, para seguirla. Gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Bueno, estimados, nos estamos viendo. Un abrazo a todos. Muchas gracias por haber participado y nos estamos viendo próximamente en más actividades de la Red de Transparencia Climática de América Latina y el Caribe hispanohablante. Hasta Muchas gracias a luego. todos. Chau. Chau, Seba. Chau, Pilar. Chau, colegas.